¿Sabes que existe un convenio internacional que le da a tu país el derecho legal de proteger su cine, su música, su teatro, su literatura, cualquier expresión artística frente a también cualquier presión comercial o acuerdo de libre comercio del mundo? Es más, es un convenio que fue ratificado por más de 150 estados, que entró en vigor hace casi 2 décadas y que para tristeza la gran mayoría de las personas que trabajamos en la gestión cultural ni siquiera sabemos que existe. Hay personas que ni siquiera saben su nombre, no saben qué dice, no saben cómo usarlo, y eso es un problema, porque ese tratado existe precisamente para vos, para quienes hacen posible que la cultura de un territorio sobreviva, se transforme y tenga valor propio en un mundo donde el entretenimiento globalizado lo consume todo. Hoy por eso vamos a hablar de este convenio, de por qué es relevante no solo como documento diplomático, sino como una herramienta concreta para tu trabajo en la gestión cultural, de cómo incluso cambia la conversación sobre políticas culturales, sobre financiamiento, sobre incluso el lugar que ocupa la cultura en la agenda pública. Te doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy miércoles 22 de abril del año 2026, en el episodio 140 vamos a hablar de la Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales. ¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural del Podcast, un podcast que está siendo patrocinado precisamente por acultura.org, por sus cursos que estamos brindando en la academia. Hoy, de hecho, estuvimos viendo los tipos de indicadores y cómo hacer buenos indicadores en el curso de evaluación de indicadores de impacto cultural, el cual me he pasado muy bien redactando los contenidos. La verdad es que este curso es algo que creo que es muy necesario en el sector y que tú que me estás escuchando puede inscribirse en cualquier momento del año, en cualquier momento del día, en cualquier momento en el que me estés escuchando justo hoy, en este mismo instante, puedes ir e inscribirte porque el curso es asincrónico. Entonces, la verdad, me la he pasado muy bien construyendo este curso y espero que tú también te lo vayas a pasar bien. Así que puedes tener toda la información y saber cómo inscribirte en acultura.org, Pleca Academia. Dicho esto, vamos al punto de hoy. ¿Qué es esta convención y por qué hemos tardado tanto en hablar de ella? Empecemos por el principio. La Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales es un convenio, una convención, ¿no? Internacional adoptado por la UNESCO en octubre del año 2005. De hecho, hay en algunas personas la llaman la Convención del 2005, ¿no? Y entró en vigor en marzo del 2007. Fue impulsada en gran medida como respuesta a esta pregunta que llevaba años rondándonos, ¿no? Y sobre todo en las negociaciones comerciales a nivel global. ¿La cultura es una mercancía como cualquier otra? Y si es así, ¿a qué nos referimos? Y si no, pues en qué medida la protegemos. Porque en realidad, pues al principio este era el debate real, el central, ¿no? El debate real, porque había tantas implicaciones detrás de esas preguntas que, pues, te imaginas regular esto a nivel internacional. En los años 90 y sobre todo al principio de los 2000, en el marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio y de sus decenas de tratados de libre comercio, la cultura empezó a aparecer como un sector más en la mesa de negociaciones. Audiovisual, música, edición y muchos países, especialmente Francia, también Canadá, e incluso, pues, no tengo ahorita el dato, pero recuerdo que varios latinoamericanos empezaron a decir, hey, esperen, esto no puede tratarse igual que la exportación de soya, ¿sabes? O que la exportación de piezas de automóvil. Entonces, la convención nace de esa tensión. Y lo que hizo fue establecer casi de forma vinculante, ¿no? En el derecho internacional, que los bienes y servicios culturales tienen una doble naturaleza. Son económicos, sí, generan empleo, producen ingresos, mueven mercados,
lo que ya conocemos de sobra. Pero también son portadores de identidad, son portadores de valores, son portadores de significado de la comunidad quien los produce. Entonces, esa doble naturaleza justifica que los gobiernos puedan tomar medidas especiales para protegerlos. Y no solo eso, ¿no? Obviamente fomentarlos, distribuirlos, etcétera, sin que esto pues llegue a ser considerado como una práctica desleal o proteccionista desde ese punto de vista neoliberal básicamente. Ahora bien, ¿por qué hemos tardado tanto en hablar de esto en el campo de la gestión cultural cotidiana, ¿no? Ya llevamos décadas y esto todavía pienso que no ha permeado mucho en la conciencia colectiva del sector cultural, o al menos desde mi percepción. Creo que hay varias razones. La primera es que la convención como que vive en un universo diplomático nada más, ¿sabes? Se negocia en Cancillería, se negocia en Ministerios de Relaciones Exteriores, la implementan los mismos ministerios, se discute ¿qué? En cuestiones jurídicas, ¿no? De especialistas en derecho internacional, pero las personas que trabajan gestionando en un centro cultural, produciendo un festival, acompañando una compañía de teatro, pues usualmente no tienen contacto con ese universo. Y también creo que hay una razón todavía más incómoda, es que durante mucho tiempo quienes trabajamos en el sector cultural tendimos a pensar, tendimos, no sé si esa es la palabra correcta, tendimos, tendimos a pensar que el marco legal era una cosa de otro sector, ¿no? De la cuestión jurídica, que el derecho internacional era una cuestión de relaciones internacionales, de la gente de ciencias jurídicas, ¿no? Que lo nuestro era la programación, la comunicación, el vínculo con las personas, que lo jurídico pues lo va a resolver alguien más del sector jurídico. En algún lugar, ¿no? En algún momento se resuelve eso. Y claro, ¿qué pasa? Eso nos deja fuera de conversaciones que definían las condiciones en que íbamos a terminar trabajando, ¿no? Entonces, si hay algo que este episodio número 150, imagínate, ya llevamos 150 episodios, puede dejarte es que eh, la convicción que el marco legal tiene no es un tema ajeno al sector cultural. La fuerza que tiene este aspecto jurídico es algo que, que te incumbe y te va a seguir incumbiendo, ¿no? Es el suelo sobre el cual se construye todo lo demás. Entonces, vamos a estudiar en este episodio 150 los principios que realmente importan de la convención. No es porque diga que haya principios que no importen, pero los que importan para el trabajo diario de la gestión, ¿no? Porque hay cuestiones que de verdad sí son diplomáticas, ¿no? Son una cuestión meramente de entendimiento de los estados y pues a menos que trabajes en un gobierno, pues te llamará la atención, pero pues aquí vamos a hablar de la gestión cultural cotidiana, ¿no? La convención en general tiene 35 artículos. Como te digo, te imaginas, hay, bueno, hay cursos, hay sesiones, análisis especiales, haciendo un recorrido artículo por artículo, pero claro, eso va más para un curso de Derecho Internacional o de Gestión Cultural, ¿no? Como los que hacemos. Es más, ya hemos visto esta convención en más de algún curso en Acultura. Pero esto es un episodio de un podcast, ¿no? Así que vamos a ir un poquito más con las ideas o los principios que resuenan con la práctica cotidiana de la gestión cultural, ¿no? Del día a día. El primero es el principio de soberanía de los estados para formular y aplicar políticas culturales. Esto pues parece bastante abstracto, ¿no? Y es el típico, el típico acuerdo del derecho internacional, de convenciones, de tratados, que es como esto que queda nada más en la cuestión pública, ¿no? En el sector público. Pero tiene consecuencias muy concretas para nuestro sector. Significa que cuando un Estado decide destinar recursos públicos, por ejemplo, al cine nacional, o establece, por ejemplo, dentro de esa política, ¿no? Cuotas de pantallas para películas locales, o ponerle que crea un fondo de fomento para música independiente, eso se garantiza como un ejercicio legítimo de soberanía cultural
y que está reconocido en el derecho internacional. Entonces, no es una medida de intervención en el mercado, no es una medida injusta, no es una medida que daña, ¿no?, otros mercados culturales, no. No es un capricho, ¿no? Nada más para ganar popularidad. Es un proteccionismo de nuestros mercados culturales, ¿no? Y es parte del derecho de esta soberanía cultural que establece la convención. Eso cambia, obviamente, la conversación política y de negociaciones, porque cuando alguien en un parlamento, en una asamblea, en un gabinete, ¿no?, de gobierno cuestiona de por qué se gastan recursos públicos en apoyar a personas artistas o proyectos culturales locales, cuando el mercado podría decidirlo, es decir, el dejar hacer y dejar pasar de toda la vida, ¿no? Que tanto daño ha hecho, pues ahí tú tienes un argumento de peso en la mano, ¿no? Que esto es un derecho, esto está reconocido en un convenio que el propio país ha ratificado, ¿no? El segundo principio, que me parece también fundamental, es la de equidad en el acceso a la cultura. ¿Qué pasa? Que la convención no solo habla de proteger la diversidad cultural en términos estos, ¿no?, de que hablaba de producción del mercado cultural, quien crea, quien distribuye, etcétera, sino también en términos del acceso a esos bienes y servicios culturales. Que las comunidades, los territorios, los grupos históricamente marginados puedan participar tanto en la creación como en el disfrute de las expresiones culturales es para mí un avance espectacular, ¿no? Porque es una garantía, esto es una ley, esto establece que estas comunidades eh, marginadas puedan garantizárseles el acceso a las expresiones culturales. Eso, claro, da base a políticas de descentralización, a programas de formación de públicos, a iniciativas de mediación cultural en barrios, en comunidades, en el espacio rural, que usualmente es abandonado, ¿no?, por las políticas culturales. Aquí hay una forma de garantizar que todas las personas no solo tengan el derecho o se les pueda promocionar a producir cultura, sino que también a acceder a ella. Y aquí también está ligado a un tercer principio que me parece especialmente relevante para el contexto de Iberoamérica. El reconocimiento de los derechos de las personas artistas, eh, que incluso aparece eh, bien curioso porque siempre hablan de los artistas, ¿no? Entonces, pero de las personas artistas y personas creadoras, el reconocimiento de no solo de sus derechos, sino de la importancia de las condiciones de trabajo digno para quienes producen esa cultura. Interesante, ¿no? La convención, la verdad es que no entra en el detalle de legislaciones laborales, ¿no?, a nivel nacional, pero sí sienta las bases para argumentar que un ecosistema cultural sano no puede depender de la precariedad sistemática, ¿no?, de quienes sostienen ese ecosistema. Entonces, pensarlo así, ¿no? Si tuvieras que hacer una presentación ante tomadores de decisiones para justificar una política de precarización cero en el sector cultural, ponerle, pues la convención te da toda la facultad, todo el sostén jurídico sobre cómo construir ese argumento, ¿no? Sobre el qué debe de tener ese argumento, ¿no?, para defenderse. Ahora bien, toda esta arquitectura normativa que es preciosa, ¿no?, que es hermosa, tiene un problema clásico en nuestra región. La distancia, como todo, ¿no? La distancia entre lo que se firma y lo que se implementa. La gran mayoría de los países latinoamericanos ratificaron la convención. Básicamente todos, ¿no? México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba. Bueno, la lista es larguísima, de hecho. Y muchos de estos países lo hicieron con el entusiasmo político quizá genuino, ¿no? ¿Sabes? Porque el instrumento, la verdad es que resuena con esos discursos de identidad nacional, de diversidad cultural, ¿no?, obviamente, de pluralidad, pero la implementación
de esta ley internacional, por así decirlo, ha sido dispareja. En algunos países incluso se crearon o se fortalecieron los fondos nacionales que ya existían para las artes, para la cultura, con argumentos directamente vinculados, ¿no?, a los compromisos que establecía la convención, pero en otros el documento ha quedado archivado, ¿no? Está archivado en algún cajón de la Cancillería o del Ministerio de Cultura y nunca se tradujo en una política cultural concreta. Y lo más inquietante aquí es que en periodos de ajuste fiscal, ¿no?, que en nuestros países son cíclicos, o sea, no es una cuestión excepcional, sino que se repiten todo el tiempo, las políticas culturales suelen ser de las primeras en recortarse. Y en esos momentos en donde se recortan, pocas veces, al menos yo, ¿verdad? Es que también yo, pueda que vive en una burbuja, y lo es, pero yo pocas veces escucho la voz del sector cultural diciendo, espera, tenemos un compromiso internacional en esta materia, ¿no? No se puede recortar. Eso no se puede hacer. Así que aquí, en lugar de solo responder con datos económicos de impacto, ¿no? Que se puede, ¿no? Que se puede dar, ¿no? De indicadores de cómo ha crecido el sector cultural y cuáles son los beneficios a nivel económico, ¿no? Que puede establecer estos mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pues también hay que establecer la propia convención. Es que estamos hablando de obligaciones del Estado en materia de diversidad cultural. Entonces, al colocar este tema de recortes presupuestarios en el tema cultural, al poner la convención lo elevamos a un compromiso internacional, ¿no? Entonces, para quienes incluso trabajan en instituciones culturales públicas, o cualquier organización que incida, ¿no?, en las políticas públicas o en la política cultural, conocer el marco normativo internacional te viene a convertir en una persona que sos una interlocutor entre esta convención y las personas que deciden implementar las políticas. No son simples argumentos jurídicos, ¿no? Y también, pues, que a veces los argumentos jurídicos no siempre ganan, ¿sabes? Que esto también puede pasar en nuestros países, pero sí creo yo que va a elevar el nivel del debate, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas del buró, ¿no? De la burocracia, de las políticas públicas, etcétera, a veces se distancian de, pues, concepciones abstractas que usualmente tiene el sector cultural con buena razón, ¿no? Pero que son necesarias traducírselas, ¿no? Y creo que la convención ha hecho ese esfuerzo de no solo traducir, sino que legitimar, respaldar y decir, esto es una ley internacional que todos los países, todos los gobiernos del mundo están obligados, y esto que lo han hecho de manera, es decir, la convención a nadie se le obligó, o al menos a eso parece, a nadie se le obligó firmarla, ¿sabes? Ni ratificarla. Entonces, esto ha sido voluntario y pues voluntariamente te tenés que someter a ello. Ahora bien, aquí vamos a llegar, y para ir cerrando, ¿no? También, a la pregunta que creo que más interesa y más importa, quizás. ¿Cómo bajar esto a la tierra, ¿no? ¿Qué se hace con el conocimiento de esta convención para alguien que no trabaja en una cancillería, que no es un abogado, no es una abogada, que dirá Alejandro, solo estoy produciendo un festival, estoy gestionando a duras penas este espacio comunitario, solo estoy dando clases de danza, ¿no? O estoy participando en una compañía de danza? Aquí, pues, la respuesta más honesta es que la convención no es una herramienta, ¿no?, de uso diario, obviamente. No la vas a citar en una propuesta de taller de danza folclórica para un centro comunitario, ¿no? Pero sí es importante reconocer que es un marco de referencia que debería informar cómo pensás tu trabajo, cómo defendés lo que haces en la cultura, y también incluso cómo te relacionas con las estructuras de poder que condicionan ese trabajo. Porque claro, estas leyes podemos ignorarlas, pero condicionan nuestro día a día, ¿sabes?, en la gestión cultural. Creo, y te propongo, ¿no? Tres formas
así en específicas, ¿no? Y también un poco sueltas porque creo que se nos está haciendo tarde, pero tres formas que creo que la convención puede ser útil desde posiciones que no necesariamente sean diplomáticas, ¿sabes? La primera es la propia incidencia en la política local. Si tú llegas a participar en mesas de trabajo, que ya sea con gobiernos locales, con instituciones no públicas, si sos parte de algún tipo de consejos de cultura, ¿no? Si tu organización incluso firma convenios con instituciones públicas, conocer la convención te va a permitir alinear tus argumentos con un marco legal y de legitimidad internacional. Entonces aquí lo que básicamente le decís es que aquí no estamos pidiendo un favor, ¿sabes? Es ser coherente con los compromisos que el Estado ya ha asumido ante la comunidad internacional. Claro, eso tiene un peso bastante mayor que simplemente pues decirle es que tenemos derecho. Y como ya ves que los gobernantes, ¿no? A veces, perdón si eres un gobernante, no me estás escuchando, pero a veces los gobernantes esto de tenemos derecho, pues ya tienen un callo, ¿no? Y dicen, sí, claro, todos tenemos derecho, pero me da igual. No, pero aquí estamos hablando que es un compromiso ya estatal a nivel internacional. Sé que me estarás diciendo, Alejandro, esto igual le da lo mismo, pero pues, ¿qué? Entonces, ¿lo vamos a dejar de usar? Es que también ponele que el sector cultural desconoce de esta convención usualmente, ya no digamos sectores que no pertenecen al espacio cultural y quizás ignoran que esto es un compromiso estatal, ¿no? Estatal a nivel internacional. La segunda forma que creo que esto puede funcionar o que puede darse, ¿no? En el día a día es en la propia formación y en la reflexión incluso del sector cultural. Hay una brecha enorme de conocimiento. Me he fijado que el sector cultural o conoce muchísimo de políticas culturales y convenciones, ¿no? Relacionadas a la cultura o decide ignorarlas todas por completo. Entonces, la gran mayoría de las personas que se forman en gestión cultural, en universidades, en diplomados, en cursos, me he dado cuenta de manera triste que no se estudia la convención. O si se menciona ahí superficialmente, ¿no? La convención debería estudiarse de manera profunda, ¿no? Quienes ya están en el campo pueden llevar ese tema a sus propios espacios de trabajo, a sus redes, a sus conversaciones, si están dictando clases, ¿no? Ahí en las clases. ¿Por qué? Porque la convención gana relevancia cuando más personas del sector cultural la conocen y la invocan, ¿no? No porque algunas personas técnicas lo saben usar, sino que si esto va en el boca a boca del sector cultural, sea diplomático o no, creas políticas públicas o no, tenga incidencia o no, pues esto quieras o no, va a permear, ¿no? Va a permear en la toma de decisiones al final. Y la tercera forma, quizás incluso la más poderosa de todas, es en cómo tú te posicionas frente a la narrativa de que la cultura debe justificarse económicamente para merecer apoyo público, ¿sabes? Que esto es un dolor de cabeza y que para algunos es un sacrilegio, ¿no? ¿Cómo es que voy a justificar que si la cultura da réditos económicos o no, ¿verdad? Si la cultura va más allá de eso, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero es un punto que, pues, desde el sector público es necesario analizarlo, es necesario abordarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a veces se nos pide eso, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me demostras que yo pues invierto en este otro sector y genera 2 3 4 10 80% más, ¿no? De rédito, mientras que invierto en este otro sector y parece ser un gasto, ¿no? Que claro, no es un gasto, es una cuestión, una inversión social, pero no sé si me voy a entender, estamos hablando de gente que solo ve números, ¿no? Entonces, en esos casos, la convención es una respuesta estructural a esa propia narrativa. O sea, lo que dice en términos de un marco jurídico, ¿sabes? Es que la cultura vale por lo que es, no solo por lo que produce. Y eso tiene implicaciones directas para cómo piensas la autonomía financiera de los propios proyectos. O sea que no es algo, o sea, no, como me explico, no como algo que te exime de la responsabilidad pública del Estado, ¿no? De que el Estado tiene que apoyarte, sino
como una estrategia de fortalecimiento institucional que va paralela a esa responsabilidad, ¿no? No en lugar de ella. Es decir, eh, tu organización genera ingresos propios. Que tu organización diversifique, que tu organización construya audiencias, que tu organización tenga modelos de sostenibilidad, es una decisión, claro, no solo inteligente, sino que es parte de la gestión cultural, pero eso no significa que el Estado queda relevado de sus obligaciones en materia de política cultural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se crea un puente, ¿no? El Estado necesita ver esos réditos económicos, ¿no? Y ver ese retorno de inversión. Tú, como persona de la gestión, ¿no? Has logrado esa sostenibilidad, has logrado esa diversificación. Entonces, el Estado, por un lado, uno, reconoce que la cultura genera réditos más allá de lo económico. Dos, el Estado reconoce que tú eres un proyecto sostenible, pero eso no implica que se deslinde de seguir invirtiendo en ti, generes más retorno de inversión o no. Y tercero, que el Estado está obligado por un marco jurídico a seguirlo haciendo, haya retorno de inversión o no, ¿verdad? Bueno, es que mira, aquí hay muchísimas formas de verlo, muchísimas formas de hacer, pero pues tampoco me quiero alargar porque llevamos casi media hora, ¿no? Llegamos a la edición número 150 de este podcast, imagínate, hablando de una convención tan importante como la Convención de Diversidad Cultural. Y sé que a veces este tema puede parecer un tema árido, lejano, casi burocrático, pero creo que hay algo profundamente importante en que quienes trabajamos en cultura conozcamos el suelo en el que estamos, ¿no? El suelo normativo sobre el que ponemos nuestros pies, ¿no? La Convención sobre la Diversidad de Expresiones Culturales es, en el fondo, ¿no? Una declaración de que la cultura y la cultura humana, ¿sabes? En su pluralidad, en su heterogeneidad, en su capacidad de nombrar al mundo de formas distintas, es un bien que merece protección. Y sí, pues es un bien, si querés, económico, pero merece una protección especial más que una pieza de vehículo, ¿no? Y no porque sea frágil, sino porque los sistemas económicos globales tienen una tendencia natural a la homogeneización, ¿no? Y la diversidad cultural no sobrevive sola sin estructuras que la vayan a sostener, ¿no? Ante esa amenaza. Y también que esa protección no la construyen solo los diplomáticos, solo los diputados, los senadores, los congresistas. La va a construir también quienes diseñamos programas culturales con ese sentido territorial, quienes formamos públicos en comunidades, quienes llegamos a públicos que nunca han tenido acceso a ciertas expresiones artísticas, incluso quienes insisten, ¿no? En producir cultura local, cuando lo más fácil sería consumir lo que ya viene empaquetado desde los grandes centros de producción global, ¿no? Entonces, ese trabajo que es cotidiano en la gestión cultural, a veces invisible, es algo que se toma en cuenta en la convención, se implementa en la convención, defiende esa diversidad, defiende ese objetivo, ¿no? Entonces, ese trabajo no solo es reconocido en la convención, sino que también reconoce que debe ser remunerado y respaldados por políticas públicas que estén a su altura, ¿no? Entonces, ¿cómo? No puedo concluir mejor, ¿no? Que conocer el marco normativo que respalda todo lo que hacemos, todo este trabajo en el sector cultural y lo que producimos, es parte de no solo nuestra labor en la gestión, sino de defender nuestra gestión. Si este episodio te aportó algo, compartilo con alguien que trabaje en gestión cultural, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o YouTube, donde sea que nos escuches. Síguenos en Instagram, LinkedIn o Facebook como acultura.org para más contenido diario. Y pues, esto ha sido Gestión Cultural, el podcast. Nos escuchamos mañana con más y mejor sobre la gestión cultural. Un abrazo fuertísimo, fuertísimo.